Imagínese un pueblo tranquilo y pintoresco enclavado en el corazón del sur de Francia, donde la fe era el único rayo de esperanza para los humildes y los empobrecidos. Rodeado de imponentes y antiguas montañas, este pueblo se convirtió en el telón de fondo de un acontecimiento milagroso que alteraría para siempre el curso de la historia. Una frágil joven campesina, que luchaba por sobrevivir en un mundo marcado por las dificultades, se encontró en el centro de algo extraordinario. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que las apariciones de Lourdes no fueron simplemente una fuente de curación milagrosa, sino que trajeron consigo misterios, secretos y profecías que tenían el poder de dar forma no solo al mundo de esa época, sino también al futuro de las generaciones venideras. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de las curaciones milagrosas de Lourdes se esconde un profundo enigma que sigue resonando en el mundo de hoy? Prepárate para descubrir cómo una sencilla niña, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de intervención divina, se convirtió en la mensajera de un mensaje mucho más significativo de lo que nadie podría haber imaginado. Era el comienzo del invierno de 2025, una mañana tan fría que parecía perforar los huesos, colándose en cada rincón de calor. En Lourdes, el santuario, un lugar que durante mucho tiempo había sido un destino de peregrinación para miles de personas en busca de curas milagrosas, seguía siendo un símbolo de devoción inquebrantable. Peregrinos de todo el mundo se reunían, cada uno con la esperanza de un milagro personal. Sin embargo, ese día en particular, había una tensión tácita en el aire, una inexplicable sensación de inquietud que se aferraba a los visitantes como una sombra. El manantial milagroso, que había fluido incansablemente durante más de 165 años, ahora estaba más débil, su flujo constante habitual se había reducido a un mero hilo. El agua, que en otro tiempo fue un símbolo de la gracia divina, pareció perder su fuerza y entre los fieles comenzaron a circular rumores de algo inusual. Marie Claire, una joven historiadora apasionada por los estudios religiosos, había viajado desde París a Lourdes para investigar un manuscrito recién descubierto. Este documento, guardado oculto en el monasterio local, era tratado como un secreto preciado y guardado. Se creía que el manuscrito contenía las palabras íntimas de Bernadette Soubirous, transcritas por una hermana de la caridad que había registrado fielmente las confidencias de la vidente. Pero lo que realmente despertó el interés de Marie Claire fueron las predicciones crípticas atribuidas a Bernadette, profecías que parecían hablar de acontecimientos mucho más allá de su tiempo. Entre ellas, las más convincentes eran las predicciones sobre el año 2025. Marie Claire llegó al monasterio justo antes del anochecer, mientras el viento helado aullaba entre los árboles desnudos a lo largo del sinuoso camino que conducía al edificio. Dentro, la hermana Geneviève, una monja anciana con ojos agudos y conocedores y una voz que transmitía sabiduría y cautela, la recibió. Había una vacilación en el comportamiento de la hermana, una sutil renuencia que insinuaba el peso de lo que estaba por venir. Antes de profundizar en los misterios de Bernadette y los secretos de Lourdes, ¿por qué no nos acompaña en este increíble viaje? Suscríbase al canal para mantenerse actualizado sobre esta y otras historias fascinantes que descubriremos. No olvide compartir sus pensamientos en los comentarios, sus ideas son invaluables y mantienen viva esta conversación. Debe comprender, comenzó la hermana Geneviève, con voz baja pero firme mientras caminaban por los pasillos estrechos y tenuemente iluminados, este manuscrito nunca se ha compartido con el público. Hay cosas escritas aquí que no deben tomarse a la ligera. Cuando finalmente llegaron a la pequeña sala de archivo iluminada con velas, Marie Claire sintió una extraña tensión en el aire. Allí, sobre una antigua mesa de madera, estaba el manuscrito. Estaba encuadernado en cuero desgastado y desgastado por el tiempo, con los bordes deshilachados por el tiempo. Sin embargo, a pesar de su humilde apariencia, el manuscrito parecía latir con una energía peculiar, como si contuviera una verdad demasiado poderosa para que los ojos la pudieran captar por completo. Marie Claire abrió la primera página y la cuidadosa caligrafía de una hermana anónima la saludó. Era una transcripción de las palabras de Bernadette, sencillas pero profundas. Una línea captó inmediatamente su atención. En el año en que el cielo llore fuego y el tiempo se divida en dos, la fe será puesta a prueba como nunca antes. La humanidad tendrá que elegir entre la luz y la oscuridad. Las palabras provocaron un escalofrío en la columna vertebral de Marie Claire. La descripción era lo suficientemente vaga como para invitar a la confusión,
pero lo suficientemente directa como para evocar una sensación de fatalidad inminente. A medida que seguía leyendo, el manuscrito revelaba predicciones más inquietantes, señales que precederían a este momento de ajuste de cuentas, como temblores en lugares que nunca los habían conocido, ríos que desaparecerían sin explicación y una oscuridad que cubriría los cielos como una manta, borrando la luz. Con cada vuelta de página, las manos de Mark Clare temblaban más, su corazón se aceleraba al darse cuenta de que las palabras que tenía ante ella hablaban de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Las frágiles páginas del manuscrito parecían volverse más pesadas en las manos de Mark Clare, como si las mismas paredes de los archivos estuvieran absorbiendo el peso de las profundas palabras contenidas en su interior. Con cada vuelta de página, la sensación de inquietud se hacía más profunda, pues la siguiente sección del texto revelaba profecías aún más inquietantes que la primera. No eran meras predicciones de acontecimientos futuros, pintaban un crudo panorama de un profundo colapso moral y espiritual que se extendería por toda la sociedad, dejando devastación a su paso. El manuscrito hablaba de una época en la que los mismos sacramentos, los actos fundamentales de la fe, serían profanados y corrompidos. La Sagrada Comunión, la conexión más sagrada entre la humanidad y lo divino, ya no sería objeto de reverencia. Sería objeto de sacrilegios tanto públicos como ocultos, una burla a la esencia misma de la Iglesia. A Mark Clare se le cortó la respiración al leer un pasaje escalofriante: en aquellos días, muchos morirán sin el consuelo del sacramento de la extremaunción, perdiendo las gracias necesarias para pasar a la eternidad en paz. Las palabras resonaron en su mente, pintando una imagen aterradora de un mundo en el que se negarían incluso los últimos ritos a los fieles. Mark Clare podía imaginarlo claramente, un mundo donde la fe no solo se olvidaría, sino que sería activamente despreciada y pisoteada. El sacramento del matrimonio, que representa la sagrada unión de Cristo y su Iglesia, sería atacado sin descanso. El texto advertía que surgirían leyes injustas que erosionarían la santidad del matrimonio y llevarían a la sociedad a una espiral de caos moral. El corazón de Mark Clare se hundió al leer la inquietante especificidad del texto: la masonería impondrá leyes que harán que el pecado sea más accesible, y los niños nacidos sin la bendición de la Iglesia crecerán en un mundo sumido en la impureza. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa, como si el aire a su alrededor estuviera cargado con el peso de estas advertencias proféticas. Sus pensamientos se dirigieron al mundo moderno más allá de los muros del monasterio. ¿Podrían estar tomando forma ya estas oscuras profecías? El desprecio por la santidad de la vida, la erosión de los valores familiares tradicionales y la apatía espiritual que parecía extenderse por todo el mundo parecían reflejar la visión de Bernadette de una época en la que la oscuridad proyectaría su sombra sobre la humanidad. El creciente declive moral, el colapso social de los valores de larga data y la creciente desilusión con la fe, todo parecía estar en sintonía con las terribles advertencias del manuscrito. El manuscrito no se detenía en la profanación de cosas sagradas, también describía una época en la que los sacerdotes y las órdenes religiosas se enfrentarían a la burla, el desprecio y la opresión. Las fuerzas del diablo, decía, centrarían sus esfuerzos en corromper y perseguir a quienes estaban llamados a servir a Dios. Mark Clare sintió una punzada de dolor en lo más profundo de su pecho al leer acerca del Papa, descrito como alguien que derramaba lágrimas amargas en secreto, aislado dentro del Vaticano, impotente ante la creciente marea del mal. El texto hablaba de un aparente triunfo de Satanás, que traía un inmenso sufrimiento a los fieles pastores de la Iglesia. Los sacerdotes fieles soportarían pruebas, sufriendo en silencio mientras enfrentaban el creciente ataque de la oscuridad. Sin embargo, en medio de la desesperación cada vez más profunda, había un rayo de esperanza. El manuscrito prometía que este período de sufrimiento y opresión no duraría para siempre. Aquellos que permanecieran firmes, resistiendo las tentaciones y las pruebas de la época, desempeñarían un papel crucial en una gran restauración. El corazón de Mark Clare se aceleró mientras seguía leyendo. El texto hablaba de familias que estaban siendo infiltradas por fuerzas oscuras, y los niños, tan a menudo los más inocentes y puros, se convertirían en los principales objetivos. En una era de impureza generalizada, las virtudes de la inocencia y la modestia serían tesoros raros, y los que decían la verdad serían silenciados, sus voces se perderían en medio del estruendo de una sociedad corrupta.
El manuscrito pintaba un cuadro vívido y perturbador de la sociedad, desmoronándose bajo el peso de su propia decadencia moral. Sin embargo, dentro de esa visión apocalíptica, había una promesa de restauración. El texto concluía con la esperanza de que, cuando todo pareciera perdido, marcaría el alegre comienzo de una nueva era. La Iglesia se levantará de nuevo, como una jovencita en los brazos de mi hijo, declaraba, una metáfora de pureza y renovación que llenó a Mark Clare con un destello de luz en medio de la oscuridad. A pesar del profundo sufrimiento descrito en el texto, también ofrecía un mensaje de resiliencia y misericordia divina. El manuscrito terminaba con un llamado urgente a la acción. Oren sin cesar, imploraba. Lloren en la soledad de sus corazones e imploren la misericordia de Dios. Él enviara a su elegido para restaurar el equilibrio, la humildad y la fe en su Iglesia. Las palabras resonaron profundamente en el alma de Mark Clare, instándola a llevar adelante este mensaje, a prestar atención al llamado a la oración y la vigilancia frente a un mundo que se tambaleaba al borde de la desolación espiritual. Al cerrar el manuscrito, Mark Clare se sintió abrumada por la gravedad de lo que acababa de descubrir. No eran meras advertencias, eran una hoja de ruta, una guía para soportar una era de oscuridad y navegar por el tumultuoso camino hacia la restauración. Pero, mientras permanecía sola en la silenciosa sala de archivos, la pregunta que se negaba a abandonarla persistía en su mente: ¿había comenzado ya esa era? Fuera del monasterio, el cielo del atardecer se oscureció hasta adquirir un tono gris ominoso, reflejo de la atmósfera sombría que parecía envolver al mundo. Los cielos mismos parecían estar de luto, arrojando un pesado manto sobre la ciudad. El débil sonido de las campanas de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes resonaba en el aire, sus campanadas recordaban la sacralidad de ese lugar. Sin embargo, para Mark Clare, esas campanas no eran solo una llamada a la oración, parecían tañer una advertencia, un eco de la sensación de que el mundo podría estar acercándose cada vez más al cumplimiento de las profecías de Bernadette, una realidad que nadie parecía estar preparado para afrontar. El manuscrito la había dejado con más preguntas que respuestas y, a medida que avanzaba la noche, se sintió reacia a abandonar el archivo, atraída por el inquietante misterio que contenía. El manuscrito ya había revelado mucho, pero Mark Clare intuía que había más capas, profundidades ocultas en la vida y la historia de Bernadette, que aún no se habían descubierto. La historia de Bernadette no era solo una historia de visiones y milagros, sino también un profundo testimonio de la capacidad humana de perseverancia, humildad y fe, incluso frente a un inmenso sufrimiento. Era una historia de transformación, una historia de gracia y una historia que hablaba desde lo más profundo de lo que significaba vivir en devoción a Dios. El texto ahora se convirtió en un relato vívido de la vida de Bernadette después de las apariciones en Massabielle, arrojando luz sobre su espíritu inquebrantable a pesar de las pruebas que siguieron. Mark Clare leyó cómo, después de sus encuentros con la señora, Bernadette, todavía una niña frágil, soportó innumerables interrogatorios de las autoridades locales y los funcionarios de la Iglesia. Sus orígenes humildes y su falta de educación formal solo parecieron alimentar el escepticismo que la rodeaba. Sin embargo, a pesar de la presión incesante y de los duros interrogatorios, Bernadette se mantuvo firme, su claridad de propósito y su profunda convicción dejaron sin palabras a sus detractores. Era como si, en medio de su propia vulnerabilidad, se convirtiera en la encarnación viviente del mensaje que la señora le había confiado, un mensaje de conversión, penitencia y fe inquebrantable. A medida que Mark Clare iba leyendo, se maravillaba de las ideas que se desprendían de las reflexiones personales de Bernadette. Su letra, que los críticos a menudo desestimaban por simple y poco refinada, revelaba un corazón que no era nada común. Era la letra de un alma profundamente comprometida con la santidad, que veía cada momento de la vida como una oportunidad para acercarse a Dios, sin importar el costo. Una línea en particular impactó profundamente a Mark Clare: haz siempre lo que cueste más. Esta frase simple pero poderosa encapsulaba todo el enfoque de la vida de Bernadette, su incansable búsqueda de la virtud, sin importar el sacrificio personal. No era suficiente vivir una vida de conveniencia. Para Bernadette, la verdadera santidad requería la voluntad de soportar las dificultades, enfrentar el sufrimiento de frente y elegir el camino más difícil en busca de la gracia divina. El manuscrito no pintaba a Bernadette como una figura mística y distante, sino como un alma profundamente humana que luchaba con sus propias debilidades, miedos y dudas.
Sus cartas revelaban una sensibilidad hacia la percepción que los demás tenían de ella, pero también demostraban una resolución interior de trascender los juicios del mundo. En una nota, expresaba su intención de desprenderse de las distracciones de los asuntos terrenales, concentrándose únicamente en agradar a Dios y salvar su alma. Su humildad no era pasiva, era una disciplina activa, forjada a través de innumerables pequeños sacrificios y una fe inquebrantable que la ayudó a atravesar los momentos más oscuros. Una carta en particular conmovió profundamente a Mark Clare, una nota íntima que Bernadette había escrito al Papa Pío IX. El manuscrito incluía el texto exacto y, cuando Mark Clare lo leyó, el peso de las palabras de Bernadette resonó profundamente en su corazón. Santísimo Padre, no soy más que una sierva pobre e indigna, pero he aprendido que nuestro Señor no distingue entre los grandes y los humildes, los ricos y los pobres. Con esto en mente, me atrevo a acercarme a usted como un niño se acerca a un padre compasivo. Mis únicas herramientas son la oración y el sacrificio, y me aferraré a ellas hasta mi último aliento. La sinceridad cruda de las palabras de Bernadette, su confianza inquebrantable en la misericordia de Dios y su dependencia de la oración y el sacrificio como sus únicos medios de gracia conmovieron a Mark Clare de una manera que las palabras por sí solas no podrían expresar. En esta carta, Bernadette captó la esencia de su vida, una vida definida no por la grandeza ni los elogios terrenales, sino por un compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios, incluso frente al sufrimiento y la oscuridad. Fue una vida que demostró el poder transformador de la oración y el sufrimiento, una vida que dio testimonio de la verdad de que la santidad no se otorga como un don, sino que se gana mediante la participación activa en la gracia de Dios, a menudo a un gran costo personal. Cuando Mark Clare pasó la página, el manuscrito cambió el enfoque a los últimos años de Bernadette en el convento. Fue allí, en la tranquila soledad de la vida religiosa, donde el compromiso de Bernadette con la mortificación se hizo más evidente. Ella veía la mortificación, no como una forma de autocastigo, sino como una disciplina necesaria para alcanzar la pureza espiritual. Bernadette lo describió como algo esencial para la vida religiosa, comparándolo con el agua para un pez, una parte inseparable de su existencia. Sin la mortificación, escribió Bernadette, una religiosa no puede cumplir con su deber ni permanecer fiel a sus votos. Para ella, no era solo una práctica espiritual, sino un medio de acercarse cada vez más a Dios, purificar su alma y permanecer firme en su compromiso con la santidad. Mark Clare se detuvo un momento, reflexionando sobre la inmensa profundidad de la vida de Bernadette y las profundas lecciones que contenía. Cada página parecía abrir una nueva ventana al alma de esta mujer extraordinaria. Su fe inquebrantable, su voluntad de sacrificio y su confianza inquebrantable en Dios. Era una historia de transformación, de gracia que obraba en los lugares más inesperados. Bernadette se había convertido, en cierto sentido, en una profecía viviente. Su vida misma era un testimonio de la verdad del mensaje que había recibido y de la esperanza perdurable de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones del mundo, la fe y la santidad siempre prevalecerían. Mark Clare permaneció sentada, sin moverse, sintiendo el peso de las últimas palabras del manuscrito. Las palabras habían profundizado el misterio que rodeaba a Bernadette, transformándola de una simple campesina a un profundo símbolo de resistencia espiritual y propósito divino. Mientras estaba sentada junto a la gruta de Massabielle, el manantial fluía ante ella, constante e inquebrantable, un recordatorio constante del milagro de Lourdes, del agua divina que había traído sanación y esperanza a millones de personas. El suave sonido del arroyo parecía reflejar la claridad de la misión de Bernadette, una vida dedicada al servicio de Dios, una vida marcada por la humildad, el sufrimiento y un compromiso inquebrantable con la verdad. Las reflexiones del manuscrito sobre la incorruptibilidad de Bernadette eran particularmente impactantes. Mark Clare siempre había sido consciente de la preservación física del cuerpo de Bernadette como un milagro notable, pero ahora, viéndolo a la luz del mensaje espiritual que transmitía, comprendió su significado más profundo. El milagro de la incorruptibilidad no se trataba solo de la preservación del cuerpo, fue una señal, un atisbo de la gloria de la resurrección, un testimonio de la gracia de Dios y un llamado a la santidad. En una época en la que lo tangible y lo material a menudo se elevaban por encima de lo espiritual, la incorruptibilidad del cuerpo de Bernadette se convirtió en un poderoso símbolo de vida eterna, de la promesa de que un día la fe y la pureza serían recompensadas.
Su vida, como se describe en el manuscrito, no fue una vida de grandeza o fama. No se trataba de construir un legado para que el mundo lo recordara, sino más bien de un servicio silencioso y fiel a Dios. Como hermana Marie Bernard, vivió su misión en la oscuridad, realizando las tareas más sencillas y humildes, incluso cuando su salud se deterioraba. Trabajó en la enfermería del convento, atendiendo a los enfermos y a los que sufrían, a pesar de su propia fragilidad. Marie Claire se sintió conmovida por la negativa de Bernadette a buscar un tratamiento especial, su determinación de vivir en humildad, incluso frente a tanto sufrimiento personal. Las palabras que Bernadette había escrito y pronunciado durante su vida, las metáforas, las verdades sencillas pero profundas, hablaban al corazón de lo que significaba vivir una vida de fe. La Virgen había utilizado a Bernadette como una escoba, barriendo el polvo del mundo, y una vez que su tarea estaba completa, la escoba había sido dejada de lado. Esta humildad modesta, este desapego de la necesidad de reconocimiento, fue un desafío radical a la cultura de la autopromoción que tan a menudo invadía el mundo moderno. La humildad de Bernadette no era pasiva ni derrotada. Era una elección activa y poderosa, una decisión de alinearse completamente con la voluntad de Dios sin importar el costo. Marie Claire sintió el peso de este mensaje, su relevancia para su propia vida y para el mundo en general. En una época en la que la fama y el éxito a menudo se buscaban por encima de todo, el ejemplo de Bernadette contrastaba marcadamente. Su vida era un testimonio del poder del servicio oculto y humilde. No eran los actos grandiosos de reconocimiento o aclamación lo que la definía, fue su obediencia tranquila y fiel a Dios lo que dejó un legado duradero. También se dio cuenta de la importancia de las palabras de Bernadette. Mi misión es decírselo, no obligarle a creer. Fue un recordatorio de que la verdad no era algo que se pudiera imponer a los demás, sino que se debía compartir con humildad y respeto. Bernadette no había buscado convencer ni convertir a nadie mediante argumentos o persuasión, simplemente había vivido su verdad, confiando en que Dios obraría en los corazones de quienes escucharan su mensaje. Marie Claire se levantó del banco, sintiendo el peso de su nueva comprensión asentándose en su interior. La tarea que tenía por delante era clara. Necesitaba compartir esta historia, ayudar a otros a ver las profundas verdades que revelaba la vida de Bernadette. Este viaje implicaba mucho más que simplemente descubrir el pasado, era un llamado a la acción, un llamado a renovar la fe, la humildad y la búsqueda de la santidad en una época que tan a menudo las pasaba por alto. Cuando las campanas de Lourdes volvieron a sonar, su sonido pareció resonar en su alma. El mundo estaba cambiando y las sombras predichas por las profecías de Bernadette se acercaban. Sin embargo, mientras miraba el manantial, sintió una sensación de paz. La historia de Bernadette no era de desesperación, sino de esperanza. La esperanza de que, a pesar de las pruebas y el sufrimiento del mundo, la fe perduraría. La restauración que Bernadette había vislumbrado todavía era posible, pero requeriría que cada persona abrazara la humildad y la fe radicales que ella había demostrado. Con un propósito renovado, Marie Claire regresó al monasterio. Había más por descubrir, más por aprender y más por compartir. El mundo necesitaba escuchar este mensaje, no solo como una reliquia del pasado, sino como un faro para el presente y el futuro. A medida que avanzaba la noche, Marie Claire supo que su viaje apenas estaba comenzando. Marie Claire estaba de pie al borde de la gruta, con los dedos todavía temblando por el toque fresco del agua del manantial. Fue como si una conexión más profunda con Bernadette se hubiera arraigado dentro de ella, un intercambio silencioso, no limitado por el tiempo ni el lugar, sino que trascendía a ambos. Las aguas de Lourdes, que fluían como siempre, ahora se sentían como algo más que la sustancia de la tierra, eran un conducto, un canal sagrado que transportaba la presencia sanadora de Dios. El manuscrito le había mostrado la fragilidad y la fortaleza del alma de Bernadette, su aceptación sencilla pero profunda del sufrimiento como medio de santificación. Todo esto es bueno para el cielo. Esas palabras resonaron profundamente en el interior de Marie Claire, haciendo eco en el espacio tranquilo de su corazón. Era la pureza de la fe de Bernadette lo que estaba ante ella, no solo como una figura del pasado, sino como un ejemplo vivo de cómo se puede soportar el sufrimiento con dignidad y gracia. En ese momento, Marie Claire comprendió que la canonización de Bernadette era más que un reconocimiento de una aparición, era un reconocimiento de una vida vivida con una virtud extraordinaria. Los milagros que siguieron a la vida de Bernadette,
tanto en forma de curaciones físicas como de las innumerables transformaciones espirituales que tuvieron lugar por intercesión de Nuestra Señora, eran todos signos que apuntaban más allá de sí mismos hacia una verdad mayor. Lourdes era un lugar donde se podía curar el cuerpo, pero era el alma la que realmente se transformaba. Las últimas líneas del manuscrito habían despertado algo profundo en ella. Nuestra Señora de Lourdes, como tan bellamente decía el manuscrito, curaba los cuerpos, sí, pero su mayor milagro era la transformación de los corazones. Marcler pensó en los innumerables peregrinos que llegaban a Lourdes en busca de curación física e imaginó cuántos se marchaban con el corazón tocado y el espíritu revivido, aunque sus cuerpos permanecieran inalterados. Las aguas de Lourdes parecían ofrecer más que la restauración física, eran un símbolo de la limpieza del pecado, la renovación de la esperanza y la restauración de la fe. La verdad no se limitaba al pasado ni a las curaciones físicas que habían tenido lugar. Los milagros de Lourdes, la vida de Santa Bernadette y la presencia duradera de la Santísima Virgen no eran reliquias, eran testimonios vivos que hablaban a través del tiempo. Eran recordatorios de que la fe, la humildad y la oración eran componentes eternos y esenciales de la vida cristiana, sin importar cuán oscuro pudiera volverse el mundo. Mientras Marcler ofrecía su oración, su corazón se llenó de gratitud. Cura mi alma, oh Reina del Cielo, para que pueda ver con claridad, caminar con fuerza y amar con pureza. Condúceme a tu Hijo y que mi vida, como la tuya, sea buena para el cielo. La oración se sintió como un voto personal. Un compromiso de vivir con la misma fe inquebrantable, humildad y aceptación de la voluntad de Dios que Santa Bernadette había ejemplificado en su vida. La gruta permaneció en silencio, salvo por los suaves murmullos de otros peregrinos a su alrededor. Sin embargo, en ese silencio, Marcler sintió algo más, una sensación de presencia, de plenitud. La quietud no estaba vacía, estaba llena de historia de fe, de oraciones de innumerables almas y de la promesa de redención. La sacralidad del lugar era palpable, como si el aire que respiraba llevara consigo el amor de Dios y las oraciones de todos los que la habían precedido. Cuando se levantó y emprendió el regreso desde el manantial, las campanas de la basílica sonaron una vez más. Su tañido parecía marcar el final de un capítulo y el comienzo de otro. La peregrinación le había abierto el corazón, pero ahora estaba claro que el trabajo apenas estaba comenzando. La vida de Santa Bernadette, su ejemplo y el mensaje de Lourdes no eran algo que se pudiera dejar atrás con el manuscrito. Eran llamadas a la acción, a vivir con humildad, a ofrecer oraciones en la quietud de nuestros corazones y a confiar en la promesa de la vida eterna, por grandes que sean los desafíos que enfrentemos. Marcler salió de la gruta esa tarde con una sensación de paz, pero también con un renovado sentido de propósito. Había descubierto mucho, pero ahora era el momento de compartirlo. El mundo necesitaba el mensaje de Lourdes, y la fe inquebrantable de Bernadette era el puente a través del cual otros podrían llegar a experimentar la misma gracia sanadora que ella había experimentado. La historia de Lourdes no era solo una reliquia de la historia, era un mensaje vivo y palpitante para todos los que tenían oídos para oír y corazones abiertos para recibir.